Si los aranceles se confirman, si las cosas no se calman, que a ver, todo puede pasar, pero si las cosas siguen como estamos viendo en febrero y en marzo, evidentemente hay un riesgo de que se produzca una crisis económica de cierta relevancia. Y eso evidentemente afectaría a los mercados. ¿Tú crees que Trump será capaz de dejar caer los mercados? El problema de Donald Trump es que se está metiendo en una especie de trampa que él mismo se está pergeñando contra sí mismo. Que en un momento en el que las bolsas están más caras que nunca, porque había más expectativas que nunca, nos encontramos ahora con un problema que puede afectar a la hoja de resultados. Al final, si tú impones aranceles a los productos chinos que llegan a Estados Unidos, también estás castigando a los productos de Apple, que se montan en China. Que los países estén comprando oro y aumentando esas reservas, ¿nos dan una señal de riesgo? Que es lo que muchas veces interpretamos de ese movimiento. Yo creo que cuando los países acumulan oro, en vez de otras alternativas, como pueden ser pues, deuda norteamericana o deuda de empresas norteamericanas o simple y llanamente dólar, lo que nos están diciendo es que ellos creen que vienen curvas. Media por activos que están mucho más baratos, porque evidentemente activos que están mucho más baratos en estos momentos pueden tener un factor corrector totalmente distinto. ¿Qué tipo de activos? Bueno, pues podemos tener, si somos muy prudentes, quizás el por ejemplo, ¿no? Está cotizando unos múltiplos muy por debajo de la media general. En los últimos años se ha quedado por detrás, pero es un sector que suele ser muy defensivo en fases de crisis. Para ti, ¿cuál es la mayor amenaza que tenemos este 2025 para nuestros ahorros? Qué buena pregunta y qué difícil de contestar. La mayor amenaza, yo diría... Estamos preparados para lo que viene. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Las noticias hablan de conflictos, de sanciones, de tensiones entre potencias, pero lo que no te cuentan es cómo esto afecta directamente a tu dinero, a tu bolsillo. Hoy vamos a desvelar la cara oculta de la geopolítica, las batallas económicas, los movimientos estratégicos que estamos viendo entre diferentes países y los riesgos que podrían hacer tambalear los mercados y la economía. ¿Cómo podemos proteger nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestras inversiones? Y en especial, ¿cuál podría ser la mayor amenaza para nuestros ahorros en este 2025? Para averiguarlo, tengo aquí el placer de saludar a Enrique Couto, más que conocido, es socio de Visual Factory, le podéis ver en Visual Economic, en Visual Politic, así que un placer, Enrique, porque hoy vamos a precisamente unir ambas cosas, esa geopolítica con la economía, con las finanzas. Encantada de saludarte en Rompiendo el Mercado. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias por tu invitación y un placer estar aquí contigo y con todos nuestros espectadores. Bueno, yo soy muy clara siempre a la hora de preguntar a Enrique y voy a ir a tiro hecho, ¿no? Se está hablando mucho de esto, se deja ver en algunos titulares, pero bueno, no le damos mucha importancia. Quiero ver hasta qué punto esto es importante o no. ¿Estamos al borde de realmente de una tercera guerra mundial o se exagera? No. Es decir, me haces una pregunta muy directa, muy contundente y mi respuesta creo que va a ser igual de directa y contundente. No, no estamos al borde de una tercera guerra mundial en absoluto. Lo cual evidentemente no quiere decir que no haya retos, que no haya dificultades y que no haya problemas en el horizonte. Problemas y dificultades que los europeos particularmente vamos a sufrir en los próximos años, tanto en el terreno político como económico como probablemente financiero. Y si no, pues bueno, tan solo tenemos que echar un vistazo a cómo han comenzado las bolsas el mes de marzo. Pero... lo cierto es que Tercera Guerra Mundial, lo que se dice Tercera Guerra Mundial, yo creo que eso ya es mucho decir, es algo que no está sobre la mesa y si me permites decirlo, no está ni cerca. No guerra mundial, pero un nuevo orden económico a nivel mundial. Bueno, aquí sí que tenemos unos cambios muy rápidos que se están produciendo desde que Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero de este 2025. Aquí sí que lo que yo diría es que estamos viviendo un cambio histórico, ¿no? Que es la ruptura del eje atlántico, la ruptura de esa cooperación atlántica que durante décadas había unido a Estados Unidos con la Unión Europea, con todos los países que forman parte de la Unión Europea y que más o menos habían permitido establecer las reglas de juego a nivel mundial. Y eso sí que estamos viendo que se está rompiendo a nivel político con Donald Trump, que cada vez está diciendo que va a mirar más hacia adentro y que va a mirar más hacia otras asociaciones estratégicas para marcar el rumbo, pero también lo estamos viendo, lo podemos ver a nivel económico. Ahí está la promesa de aranceles, una promesa de aranceles masivos que parecía descabellada, pero que tras entrar en vigor, en el caso de Canadá y México, parece mucho más cerca que nunca, ¿no? Entonces, ahí sí que podemos ver probablemente un cambio de juego enorme, porque vamos a ver cómo la Unión Europea, como los países europeos, van a tener que empezar a caminar en solitario los próximos años. Respecto a China no lo diría tanto, porque yo creo honestamente que China es un hegemón, es una gran potencia desde hace ya mucho tiempo, es decir, no es un cambio que esté ocurriendo ahora en absoluto. China lleva siendo
siendo una potencia en Asia, un hegemón en Asia, ¿no? Podríamos decir la primera potencia con mucha diferencia en Asia en las últimas décadas, con lo cual ahí no hay mucho cambio. Y respecto a Rusia, bueno, ocurra lo que ocurra en la guerra de Ucrania, lo cierto es que podemos decir que es una potencia de un orden menor. Y lo es esencialmente porque es un país con un nivel de renta bastante reducido, porque no es una potencia industrial, es esencialmente un productor y exportador de materias primas. Por tanto, creo que en este caso el gran cambio de paradigma se está produciendo lo que corresponde o lo que hasta ahora vinculaba la relación atlántica entre Estados Unidos y los países europeos. ¿Y cómo nos puede afectar a nosotros? Claro, esa desvinculación de Estados Unidos. Al final, en muchas ocasiones le hemos seguido, no hemos tenido ese apoyo. Si ya no contamos con ello, ¿qué desafío nos estamos enfrentando los españoles y los europeos? Bueno, los europeos vamos a tener por delante una época de muchísimos cambios. Por primera vez hasta ahora, creo que lo podemos sintetizar todo en dos términos. Uno es seguridad y otro, si me lo permites, es productividad. El primero es algo que hasta ahora todos nos habíamos olvidado de ello. Es decir, en Europa nunca hemos tenido desde hacía mucho tiempo una sensación de amenaza. Siempre nuestros ejércitos han ocupado un orden menor en lo que es la agenda política. Bueno, habíamos confiado en el paraguas de Estados Unidos en gran medida, solo en el paraguas que nos daba la OTAN como fuerza de disuasión esencial y Estados Unidos en última instancia. Pero eso está cambiando. De hecho, lo estamos viendo pues con el reciente compromiso, por ejemplo, el anuncio de la Comisión Europea de impulsar un paquete de inversión masiva en defensa. Lo estamos viendo con los compromisos de muchísimos países europeos que están incrementando su apuesta o, digamos, su esfuerzo presupuestario de forma muy rápida en el campo militar. Y lo estamos viendo también incluso con la evolución de las compañías de defensa europeas que literal, vamos, que están volando en bolsa, ¿no? Esto es algo que desde España puede parecer algo muy lejano, no se puede que no se entienda muy bien, es decir, pero amenaza ¿por qué? De repente ahora qué ha pasado, qué ha cambiado, si realmente estamos igual que siempre, ¿no? Pero a medida que nos vamos adentrando en el centro de Europa y sobre todo a medida que nos vamos acercando a la frontera de la Unión Europea, a la frontera con Rusia, ahí ya la sensibilidad empieza a cambiar. Y lo cierto es que lo que se percibe en el corazón de Europa y en el este de Europa es que los problemas con Rusia no van a terminar una vez que llega a su fin la guerra en Ucrania, sino que estos problemas van a continuar. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nos encontramos es con una Rusia de Vladimir Putin que es cada vez más ambiciosa en sus planteamientos, que es cada vez más atrevida, más osada, y que pase lo que pase en Ucrania puede tener la tentación de reproducir otros choques para intentar pues conseguir ventajas estratégicas, ¿no? Sobre todo, insisto, si el paraguas de Estados Unidos desaparece. Esto no es algo descabellado, o al menos no es algo que los grandes expertos consideren que es descabellado. De hecho, las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia de países como Polonia, como Alemania, como Dinamarca, como Finlandia o como las tres repúblicas bálticas lo están advirtiendo. Es muy posible que en los próximos años podría llegarse a producir un choque con Rusia. Un choque podría tener la característica de una guerra híbrida de alta intensidad o incluso un choque de guerra convencional de escala limitada, pero de guerra convencional en territorio europeo, ¿no? Lo que por supuesto supondría pues que saltasen todas las alarmas a la Unión Europea y pondría incluso en riesgo el proyecto comunitario. Por tanto, es la hora de prepararse para evitar ese escenario. La disuasión nos ha demostrado que es la mejor herramienta para evitar estos problemas y eso va a hacer que en Europa nos tomemos de nuevo muy en serio la defensa y la seguridad. E insisto, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo sin ir más lejos Ursula von der Leyen, ¿no? Cuando ha anunciado su amplio paquete de inversión masiva en defensa. Y por otra parte, tenemos un concepto, Laura, si me lo permites destacarlo muy rápidamente, que es el de productividad. En los últimos años en la Unión Europea todo ha girado en torno al estado del bienestar, la política social, el incremento de los derechos, lo cual está muy bien, pero eso ahora ya tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque nos enfrentamos a un reto mayúsculo. Porque a veces lo olvidamos, pero la Unión Europea es una potencia industrial y es una potencia comercial. De hecho, a mí me gusta siempre ponerlo sobre la mesa, algo que a la gente que me escucha le suele chocar mucho. Pero lo cierto es que en la Unión Europea hay más fábricas que en Estados Unidos y lo cierto es que la producción industrial de la Unión Europea es sustancialmente mayor que la de Estados Unidos. Es decir, somos en términos industriales de fuerza bruta industrial mucho más importantes que Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que eso nos ha convertido también en una potencia comercial. Es decir, la Unión Europea tiene grandes lazos comerciales con el resto del mundo y particularmente con Estados Unidos. Y claro, ahí es donde los aranceles de Donald Trump pues hacen también saltar todas las alarmas, porque si esos aranceles que parecían descabellados se confirman, lo que nos vamos a encontrar es con muchos problemas en muchas de las grandes economías europeas. Y ahí el mejor ejemplo es Alemania. Alemania, o la otra ahora locomotora alemana, lleva 2 años en recesión. Este parece que va a ser su tercer año en recesión. Y desde luego si esos aranceles se
se confirmaran, es decir, si entráramos en una dinámica de castigo arancelario, como ha ocurrido con México y con Canadá, evidentemente estaríamos ante una situación o un punto de no retorno donde Europa sí o sí tendría que cambiar, y lo haría pues de la mano, como te digo, de la seguridad, pero también de darle mucha más importancia a la productividad. Vale, esto es en términos general, Enrique, pero a nosotros, a los ciudadanos de a pie, ¿cómo nos afecta todo esto? Porque lo vemos muy lejos, ¿no? Muchas veces tú decías, no nos planteamos España porque hay que mirar a Europa del Este, hay que mirar más allá, pero a mí, yo, ciudadana española, ¿esto cómo me afecta? ¿En qué lo voy a notar? ¿Voy a ir al supermercado, me va a costar más caro todavía? Porque si al final en Europa también se destina más dinero, por ejemplo, a defensa, como estabas diciendo, es menos dinero para otras cosas, para otro tipo de ayudas. Pues evidentemente lo vamos a notar, y esto es algo que tenemos que ser muy claros. En los próximos años se va a producir sí o sí necesariamente un giro estructural en la política económica europea, donde va a haber menos recursos probablemente pues para el estado de bienestar o para lo que hasta ahora ha sido considerado como el mantra del sistema del bienestar. Y eso va a tener que dejar un huequecito para invertir más en seguridad y sobre todo en productividad. Porque mira, Laura, si me lo permites, aquí nos hemos olvidado de lo más importante, y es que para que haya un sistema de bienestar que funcione, tiene que haber detrás una economía próspera, una economía que genere los recursos suficientes como para que ese estado de bienestar pueda funcionar. Y eso nos hemos olvidado por completo en Europa en los últimos años. Nos hemos preocupado mucho pues, de la transición climática, nos hemos preocupado mucho pues, de los cambios de las fuentes de energía, nos hemos preocupado mucho de los derechos laborales, y todo esto, como te digo, está muy bien. El problema es que no puede ir desacompasado de la consecución o de la persecución de unos mayores niveles de productividad. Y ahí ya nos hemos olvidado, ¿no? Hemos castigado muchísimo a nuestras empresas con regulaciones, con altos impuestos, y eso ha dificultado mucho, pues, por ejemplo, que Europa lidere el mercado digital. Porque claro, si yo te estoy diciendo que en Europa hay más fábricas que en Estados Unidos, la gran pregunta es, ¿por qué no ocurre lo mismo con las empresas tecnológicas y digitales? ¿Por qué nos hemos quedado fuera de la última gran revolución económica que se ha producido en el mundo? Bueno, pues la respuesta tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pues con un exceso de peso de las regulaciones, de un exceso de peso fiscal y de una política que ha dado mucha prioridad o demasiada prioridad a los derechos sobre las responsabilidades, en este caso sobre las fuentes de ingresos que permiten tener esos recursos. Y más, Laura, en un continente que además está teniendo un envejecimiento muy rápido, porque esto es otra cosa que olvidamos, pero Europa es una de las tierras más envejecidas de todo el mundo. Aquí tenemos o estamos sufriendo la inversión de la pirámide demográfica con muchísima celeridad, y esto supone, pues evidentemente, más exigencia de pensiones, pero también de gasto sanitario y gasto en dependencia. Es decir, hasta ahora nos hemos olvidado de que todo esto tiene que estar respaldado por una economía productiva. Por tanto, los próximos años, sí o sí, esto va a tener que cambiar, y sobre todo va a cambiar si Donald Trump cumple con su amenaza de establecer aranceles, porque entonces ahí ya, Laura, la productividad va a ser una palabra que va a estar en los titulares de los medios de comunicación y en boca de todos nuestros políticos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque si no, la alternativa es que se destruirán puestos de trabajo, porque las cuentas públicas empeorarán más de lo que ya están en mala situación. Es decir, estamos hablando de que hay países como Italia, como Francia, como España, que son adictos al déficit público, que son adictos a la deuda pública, y eso podría empeorar en gran medida si todas estas cosas se producen. No sé, ese choque comercial con el que Donald Trump está amenazando, que hasta ahora nos parecía descabellado, pero que después de lo que ha ocurrido con México y Canadá ya nos parece algo bastante probable. Entonces, si esto ocurre, es evidente que las cosas van a cambiar y que esto va a afectar al ciudadano de a pie. Y va a afectar al ciudadano de a pie porque al final los recursos no son ilimitados. Y si tenemos una economía que no es próspera, y tenemos una economía donde va a haber que dedicar mucho más recursos a seguridad, por ejemplo, pues evidentemente habrá menos recursos para otras muchas cosas, como estás diciendo. Y por el lado de los impuestos, pues hombre, yo creo que en Europa ya ha llegado un momento donde tenemos las tasas de imposición fiscal más altas de todo el mundo, con lo cual tampoco parece que haya mucho margen de maniobra, porque a medida que vas subiendo los impuestos también menoscabas tu competitividad internacional, ¿no? Perjudicas la acumulación de capital, el proceso de generación de riqueza y con ello también la productividad. Por tanto, lo único que nos queda en los próximos años es dar marcha atrás en algunas cosas y volver a poner en el primer lugar de la agenda política restaurar una economía productiva y competitiva. Lo que sí se dice muchas veces, y también escucho a Enrique, es que Trump es una marioneta de Putin directamente, a la vez que, claro, China se está frotando las manos, porque cada vez también adquiere más oro, que también te quiero preguntar un poco por eso. ¿Ves Trump, o sea, cuál es el objetivo de Trump? ¿Qué pretende Donald Trump con estos aranceles, con separarse de Europa? ¿Cuál crees que puede ser su objetivo?
Bueno, Donald Trump lo lleva diciendo muchísimo tiempo. Él tiene una visión muy crítica del comercio internacional y, si me lo permites, creo que es incluso, más allá de una convicción personal, creo que sobre todo es una estrategia política. Es una estrategia política que le ha permitido construir un mensaje completamente distinto, que le ha permitido llegar a numerosos votantes dándoles una especie de fórmula mágica. Evidentemente, los aranceles son malos y van a ser malos en primer lugar para Estados Unidos. Y de hecho, es que simplemente tenemos que remitirnos a lo que está ocurriendo en las últimas semanas, donde estamos viendo que los pronósticos de crecimiento económico de la Reserva Federal se están desplomando. Hemos pasado de una previsión de crecimiento por encima del 3% a una recesión probable de casi el 3%, es decir, es una variación de más de 5 puntos, de casi 6 puntos. Y eso tiene mucho que ver con las políticas de Donald Trump, ¿no? Diría los aranceles, pero también, por ejemplo, una persecución de la inmigración, que en Estados Unidos es tremendamente contraproducente, porque esto en Europa también se puede ver de una forma distinta, pero el problema es que en Estados Unidos estamos hablando de un mercado laboral que está en pleno empleo, donde tiene unas tasas de empleabilidad muy altas y donde además hay una gran disonancia entre los salarios que reclama la población nativa y los salarios de servicios o de profesiones de bajo valor añadido que permiten a la economía mantener sus niveles de competitividad, ¿no? Entonces, esto está siendo malo, o va a ser malo para Estados Unidos, porque hay que recordar que cuando Donald Trump llega a la Casa Blanca probablemente llega en uno de los mejores momentos de las últimas décadas de Estados Unidos, con un país en pleno empleo, con un país con unas tasas de crecimiento sólidas, con beneficios empresariales creciendo a niveles muy altos, con una bolsa en máximos históricos y después de 2 años en los que se ha revalorizado el S&P 500 casi un 60%, es decir, llega en un muy buen momento económico, ¿no? Y de repente, bueno, ¿qué te voy a decir a todos nuestros espectadores, Laura? Con todas las empresas norteamericanas que, si alguna vez han sido hegemónicas, hoy lo son más que nunca, y tan solo tenemos que ver a Internet. El mundo digital está dominado por completo por los grandes emporios norteamericanos, ¿no? Entonces, ese es el Estados Unidos al que ha llegado Donald Trump, pero ahora de repente, de la noche a la mañana, pese a que todos los números eran buenos, pese a que la economía de Estados Unidos avanzaba a toda marcha, y pese a que la distancia respecto al resto de mercados internacionales era cada vez mayor, para fortuna de los norteamericanos, pues Donald Trump ha decidido hacer un giro de 180 grados. Y ese giro se manifiesta en aranceles, que son perjudiciales para todos, porque esto es algo además que la ciencia económica tiene bastante estudiado, es decir, el comercio suele ser una fuente de prosperidad general bastante relevante, y también pues con una política, por ejemplo, migratoria muy dura, que está dejando también a muchas empresas norteamericanas con grandes problemas, especialmente sectores como la construcción, por ejemplo, ¿no? Donde ya te están diciendo, muchos de nuestros trabajadores no vienen a trabajar por miedos a que se produzca una redada y les deporten. Y esto está también pues contribuyendo en cierto modo a frenar esta maquinaria que es la economía norteamericana, y también tiene mucho que ver con todo lo que está reflejando los pronósticos de crecimiento de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace Donald Trump? Pues bueno, es difícil de entender. Es una persona que tiene un mensaje político muy marcado, que suele enfrentarse a la convención establecida. Yo honestamente creo que, y quizás sea controvertido decirlo, creo que esto es más una cuestión de eslogan electoral, de buscar un espacio electoral que de auténtica convicción. Pero también es verdad que el trumpismo ha ido evolucionando y ha ido aglutinando cada vez más personas que están alineadas con todos estos mensajes de aislacionismo, de separarnos del resto del mundo, de Estados Unidos tiene que seguir su camino sin contar con nadie, de somos la superpotencia y tenemos que demostrarlo, y todos estos mensajes que llegan cada día, ¿no? Lo que nos espera por delante, Laura, es muchísima volatilidad, muchísima incertidumbre, muchísimas idas y vueltas, y bueno, esperemos que las cosas no se desmadren. Menudo escenario me estás poniendo ya encima de la mesa, Enrique. Luego sí quiero entrar un poco en saber, una vez que tenemos este contexto, cómo nos podemos proteger, cómo podemos proteger nuestro dinero, dónde podemos invertir. Pero lo que sí estamos viendo es que las grandes potencias lo que hacen es acumular el oro. No es que solo lo veamos, sino vemos cómo sube ese precio del oro, cómo se ha revalorizado en este 2024, cómo sigue subiendo esa onza de oro en 2025. ¿Nos quieren decir algo con esto? O sea, que los países estén cogiendo oro, comprando oro y aumentando esas reservas, ¿nos dan una señal de riesgo? Que es lo que muchas veces interpretamos de ese movimiento. El oro es el activo refugio por definición, y la historia nos demuestra que últimamente se ha hablado mucho de Bitcoin, pero al final hemos visto que el Bitcoin también está muy correlacionado con la evolución de los mercados. El oro es el activo refugio esencial, especialmente para los grandes tenedores de oro, como pueden ser, pues evidentemente, los bancos centrales, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? Bueno, creo que lo que nos están diciendo es que hay riesgo de un mundo mucho más desacoplado, de un mundo donde el dólar quizás
pierda su relevancia o digamos, pierda terreno, particularmente porque al final si comercias menos con Estados Unidos o tienes más trabas con Estados Unidos o unas relaciones políticas más tensas con Estados Unidos, evidentemente no vas a querer tener tus reservas internacionales en dólares. Esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, con China, que está cambiando, o está, digamos, vendiendo una parte de sus reservas internacionales en dólares, en deuda norteamericana, y las está permutando por oro, ¿no? ¿Por qué? Pues evidentemente porque al final es algo que tú controlas y no estás expuesto a que mañana te congelen las reservas internacionales o que el dólar pues pierda esa preponderancia de la que te estoy hablando, ¿no? Creo que es un juego geopolítico lógico, creo que Donald Trump ha introducido muchísima incertidumbre, creo que Donald Trump ha introducido muchísima volatilidad, no solo con sus medidas más o menos contundentes, vamos a decirlo de esta forma, sino también sobre todo con la imprevisibilidad, porque no sabemos qué demonios se le pasa al presidente de Estados Unidos por la cabeza, ¿no? Y un buen ejemplo es Canadá y México. Nos encontramos que un buen día dice que va a establecer aranceles con Canadá y México, luego los suspende, los aplaza el 1 de marzo, luego dice que se vuelven a aplazar el 1 de abril, luego dice que no, que entran en vigor el 1 de marzo y al final entran en vigor el 4 de marzo. Y es todo esto en cuestión de horas donde los acontecimientos se van sucediendo y tenemos que estar prácticamente pegados al teletipo de a ver qué es lo que está diciendo. Bueno, al teletipo o a las redes sociales del propio presidente, ¿no? Por tanto, ¿qué nos están diciendo? Pues a ver, que evidentemente yo creo que cuando los países acumulan oro, en vez de otras alternativas como pueden ser pues deuda norteamericana o deuda de empresas norteamericanas o simple y llanamente dólar, lo que nos están diciendo es que ellos creen que vienen curvas. ¿Y qué tipo de curvas? ¿Una crisis severa? ¿Otro tipo de crisis que no lo hemos visto nunca o no estamos acostumbrados? ¿Qué nos espera? Bueno, sí hay algún precedente histórico, ¿no? Es decir, los aranceles, cada vez que se han impuesto aranceles, generalmente eso ha sido muy malo para el comercio internacional. Cada vez que ha habido mucha tensión política a nivel internacional, también el comercio y las inversiones extranjeras se han resentido, porque evidentemente la inversión es miedosa y a todos nos gusta la certidumbre, nos gusta saber con qué nos vamos a encontrar el año que viene. Por ejemplo, yo me pongo en el lugar de alguien que esté pensando invertir en China y de repente pasamos de un arancel del 10% a otro del 20%, y ya no sabemos a qué atenernos, ¿no? Entonces, como el riesgo es miedoso, en general la imposición de aranceles, la imposición de trabas al comercio, la imposición de tensiones, o sea, el alimentar tensiones geopolíticas que se traducen, por ejemplo, en riesgos financieros crecientes o en riesgo de países crecientes, pues lo que hace evidentemente es frenar esa actividad entre las grandes economías, ¿no? Al final hay muchas decisiones de inversión que se postergan en el tiempo, hay muchísimos acuerdos comerciales que no se realizan, si se realizan se piden primas extraordinarias para poder afrontar esos intercambios y al final todo esto redunda en un enfriamiento económico muy rápido, ¿no? Y no tenemos que olvidar que, claro, lo hacemos en un mundo que más o menos había tasas de crecimiento positivas, pero donde gran parte de las áreas más pujantes tienen problemas, ¿no? Antes mencionábamos los problemas de Europa, es decir, la economía europea que está sufriendo un envejecimiento muy acelerado, con muchos países con un gran desorden en las cuentas públicas, con la locomotora europea en recesión durante 2 años, que es Alemania, ¿no? La gran potencia económica del viejo continente. Y cuando estás pensando en cómo salir del bache, cuando estás pensando en reequilibrar las cosas, de repente nos encontramos pues con este auténtico tsunami, ¿no? Pero luego también podemos hablar de China. China es un país que en los últimos años su economía se ha enfriado muy rápidamente, que está teniendo muchísimos problemas, por ejemplo, con el sistema financiero, que está hiperapalancado, porque, para quien no lo sepa, el sistema financiero chino, que es esencialmente público, ha alimentado el crecimiento económico con expansión del crédito y bueno, concesión de crédito masivo a empresas públicas que son muy ineficientes y a gobiernos regionales para hacer obras de todo tipo que son muy improductivas. Y eso, hoy lo que nos encontramos es con una China con un problema inmobiliario, que recuerda mucho al que podíamos tener en España en los años 2003, 2004, 2005, ¿no? Cuando se estaba gestando esa bomba inmobiliaria. Tenemos también una China con un sistema financiero que está hiperapalancado con promotores inmobiliarios, pero también, como os digo, con gobiernos regionales y con empresas públicas terriblemente ineficientes. Entonces tenemos una China donde sus tasas de crecimiento han disminuido, donde hoy oficialmente dice que llegan al 5%, pero donde los consumos de petróleo y gas no terminan de repuntar. De hecho, incluso están en contracción, con lo cual nos dice que la economía está mucho más fría de lo que nos dice el gobierno, ¿no? Entonces, claro, en este contexto internacional, ahora es cuando Trump parece querer ponerle la guinda. Entonces, es evidente que hay un riesgo. Insisto, si los aranceles se confirman, si las cosas no se calman, que a ver, todo puede pasar, pero si las cosas siguen como estamos viendo en febrero y en marzo, evidentemente hay un riesgo de que se produzca una crisis económica de cierta relevancia. Y eso, evidentemente, afectaría a los mercados.
Claro, de hecho, ahora que me hablas de los mercados, yo también he escuchado y he visto en más de una ocasión que hasta que no se termine esa guerra en Ucrania, o sea, hasta que no se ponga fin, no veremos una caída en los mercados. ¿Tú crees que puede ser así? ¿Que se está esperando ese momento? No, yo honestamente creo que más que la guerra de Ucrania, lo que se está esperando es ver el rumbo que toma finalmente la administración Trump, ¿no? Que acaba de llegar, acaba de tomar posesión el 20 de enero. Honestamente, Ucrania es un problema geopolítico, es un problema de seguridad esencial, muy relevante, muy importante para Europa, pero a nivel de problema económico parece más tener una trascendencia menor. Se está hablando mucho de la posibilidad de levantar sanciones a Rusia, pero es que incluso aunque se levanten sanciones a Rusia, tenemos que recordar que Rusia, como os digo, es una economía de segundo orden. O sea, las implicaciones de la economía rusa para el resto del mundo son pequeñas. Solo hay dos excepciones, que es el petróleo y el gas natural. El petróleo, Rusia ha seguido comerciando esencialmente, en vez de vender a Europa, pues ha vendido a China y ha vendido a la India en grandes cantidades, y sus niveles de producción y exportación se han mantenido prácticamente invariables desde el comienzo de la guerra, con lo cual por ahí no va a haber un cambio sustancial. Que todo lo que hizo Enrique, todo lo que hizo Europa, esas sanciones no han valido para nada. Funcionó para que Rusia vendiera su petróleo ligeramente más barato e ingresara menos dinero, pero para poco más, porque tampoco se han controlado bien las sanciones. Rusia ha conseguido construir una flota en la sombra, y como India y China tampoco han participado en esa imposición de sanciones, pues al final el petróleo ruso se ha derivado hacia otros mercados. Pero no ha ocurrido lo mismo con el gas. Con el gas sí que ha habido un cambio muy importante, porque el gas que llega a Europa por tuberías no puede llegar a otros sitios porque no existe la infraestructura. Y evidentemente construir una infraestructura de este tipo lleva muchísimos años y muchísima inversión. Entonces con gas sí que ha habido un antes y un después. ¿Qué ocurre? Es decir, el regreso de Rusia a los mercados podría tener efectos importantes sobre el gas y sobre la industria europea, porque podría bajar muchísimo los precios del gas. Pero ¿qué ocurre? Que esto tampoco es muy factible que se produzca, o al menos no muy rápido. ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania, la invasión que comenzó el 24 de febrero del año 2022, nos demostró algo que habíamos olvidado también en el viejo continente, y es la importancia que tiene la seguridad energética. Es decir, el no depender excesivamente de una única fuente de energía o de un único proveedor. Eso la lección creo que la hemos aprendido, Laura, y no va a cambiar. Por tanto, incluso aunque Rusia vuelva al mercado del gas, no va a ser de una forma... probablemente no sea el cambio, o no el cambio tan rápido que muchos esperan. Por tanto, que termine o no la guerra en Ucrania, yo creo que para los mercados puede no ser muy relevante. Va a ser mucho más relevante las decisiones, insisto, que en materia económica tome Estados Unidos, tome el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sobre todo, dentro de sus competencias, pues lo que haga en el tema comercial, ¿no? Ahí es donde va a estar el juego, en las próximas semanas y en los próximos meses. ¿Pero tú crees que será capaz Trump de dejar caer a los mercados después de 2 años que llevamos de bonanza, ¿no? Sobre todo además en Estados Unidos, que es que si vemos el S&P 500, por ejemplo, en los últimos años, que muchas veces por eso se habla de esa burbuja de los indexados, ¿no? Es porque mucha gente ha entrado en esto de invertir en fondos indexados, que fenomenal. De hecho, soy la primera que tiene fondos indexados, pero con vista en el sentido de hemos vivido unos años muy buenos, pero te tienes que proteger porque esto no es así siempre. ¿Tú crees que Trump será capaz de dejar caer los mercados? El problema de Donald Trump es que se está metiendo en una especie de trampa que él mismo se está pergeñando contra sí mismo. Me explico. Porque esto puede resultar un poco extraño, ¿no? Pero lo cierto es que es así. El S&P 500, como muy bien dices, lo ha hecho la bolsa americana, lo ha hecho muy bien en los 2 últimos años. Venimos de una expansión del 26% en 2023 y del 25% en 2024, ¿no? Entre los 2 años, casi un 60%. Evidentemente, esta expansión ha venido acompañada de un incremento en los beneficios de las empresas, pero un incremento que no ha sido tan grande. Es decir, la bolsa americana, digamos, se ha encarecido, y se ha encarecido porque hemos vivido una expansión de múltiplos. Y los múltiplos están asociados a las expectativas. Es decir, hay unas expectativas muy elevadas en estos momentos en torno a la bolsa norteamericana. Entonces, claro, la política de Trump, probablemente lo que él tiene en mente es que una rebaja fiscal, que una rebaja de impuestos, que lo prometió en campaña, pueda engrasar en cierto modo los mercados, ¿no? Porque pueda hacer que se cumplan esas expectativas o incluso incrementar esas expectativas de beneficios. Pero claro, el problema es que las empresas norteamericanas y las empresas que cotizan en Estados Unidos venden en todo el mundo. Entonces, si por culpa de una política comercial terriblemente agresiva
y completamente, no voy a decir inesperada, porque alguien puede decir, hombre, Trump había hablado de ella. Sí, pero nadie se lo creía, honestamente. Nadie se lo creía y tan solo tenemos que ver hoy los comentarios que salen de Wall Street diciendo, hombre, no pensábamos que esto se iba a materializar. Pensábamos que era una estrategia de negociación, que era una estrategia de presión, pero no pensábamos que se iba a materializar. Bueno, si esa política comercial no cambia y eso nos lleva a una recesión, y si la política migratoria también es demasiado dura y eso hace que se enfríe el motor americano, que se empieza a parar la locomotora norteamericana porque no hay carbón con que alimentar el fuego, pues entonces lo que vamos a encontrar probablemente es que las expectativas de las empresas de SP500, de las empresas norteamericanas, no se cumplan, y cuando las expectativas, que son muy elevadas, no se cumplen, lo que se produce es una severa corrección, ¿no? Y yo aquí me gusta siempre poner un ejemplo. Y es un ejemplo muy concreto. Esa expansión de múltiplos que estaba comentando hace un momento, Laura, ha llevado a que el SP500 cerrara el 2024 prácticamente en una relación precio-beneficios de 30 veces. ¿Y cuál es la media histórica? 16. ¿Y cuál es la media o el intervalo medio de los últimos 5 años? Entre 19 y 23. Es decir, que en un momento en el que las bolsas están más caras que nunca, porque haya más expectativas que nunca, nos encontramos ahora con un problema que puede afectar a la hoja de resultados. Al final, si tú impones aranceles a los productos chinos que llegan a Estados Unidos, también estás castigando a los productos de Apple, que se montan en China. Si tú impones aranceles a los productos que llegan de Europa, estás castigando a empresas que producen, que fabrican en Europa, y así con el resto del mundo, ¿no? Entonces, claro, si esos beneficios se enfrían por culpa de esta guerra arancelaria, los aranceles con México y Canadá. Es decir, México y Canadá son dos economías que están muy integradas con Estados Unidos, esencialmente porque hay un acuerdo de libre comercio vigente desde los años 90. Primero fue el NAFTA y luego fue una revisión del NAFTA que negoció el propio Donald Trump y que se firmó en 2019. Y entonces son economías que están muy integradas. Entonces, por ejemplo, Ford y General Motors producen en Estados Unidos, pero evidentemente también tienen factorías en Canadá y México. De hecho, gran parte de la producción del coche final se realiza en Canadá y México. Si establecemos aranceles generales, como está ocurriendo, eso va a afectar gravemente a las compañías norteamericanas que tienen estos esquemas de producción. Y alguien puede decir, bueno, pues que los cambien. Ya, pero las inversiones no se devuelven, cambiar los esquemas de producción lleva mucho tiempo y además también los costes en Estados Unidos pueden ser más elevados, porque además recordemos que es una economía en pleno empleo, donde hay poca mano de obra disponible y además la poca mano de obra disponible, que es la de la inmigración, la quieres cerrar. Con lo cual, evidentemente, esto podría afectar gravemente a la hoja de resultados de compañías como Ford o General Motors, y eso, en última instancia, pues se redundaría en un desplome en las cotizaciones. ¿Qué señales, aparte de las que me estás diciendo, qué señales debemos tener en cuenta la mayoría de inversores para ver para que sean conscientes de que realmente por dónde podemos tirar a la hora de invertir? ¿Qué señales tenemos que ver y cuando veamos decir, ojo, cuidado que esto pinta mal? Pues honestamente creo que podemos destacar unas cuantas. Por ejemplo, el precio del petróleo. Es decir, si el precio del petróleo, o sea, el mercado del petróleo internacional está bastante tensionado. Es decir, no hay un exceso de demanda, no hay un exceso de oferta demasiado grande respecto a la demanda. Ergo, si está bajando el precio del petróleo es porque se piensa que a nivel internacional las cosas no son muy bollantes, porque por ejemplo la economía china está consumiendo menos petróleo porque Estados Unidos va a consumir menos petróleo. Por lo tanto, una bajada en los precios del petróleo puede ser, frente a lo que podríamos pensar, una cierta señal de alerta. Y algo muy parecido puede ocurrir con el gas. Es decir, ahora mismo el mercado del gas, particularmente el gas natural licuado, está muy tensionado. Hemos visto que los últimos meses ha tenido una evolución al alza muy acusada. Si eso se revierte, podría ser un indicador de problemas. Y luego, por supuesto, tenemos que estar a la expectativa de ver qué ocurre con los beneficios empresariales del segundo trimestre. Creo que van a ser muy relevantes, y también sobre las decisiones de inversión de las empresas. Si empezamos a ver anuncios de que inversiones se postergan en el tiempo, eso ya sería como pulsar el botón de alerta roja, ¿no? Creo que tenemos que estar atentos a estas cosas, pero sobre todo, y honestamente, Laura, creo que con independencia de lo que ocurra vamos a tener un año de muchísima incertidumbre, y eso se va a reflejar en muchísima volatilidad. Vamos a tener semanas probablemente de euforia y semanas teñidas de rojo intenso. ¿Cuál predomine respecto a la otra? Pues eso, insisto, me gustaría decir algo más concreto, pero es que lo tenemos que ver. Sí, no, por lo menos sí lo que quiero es que me cuentes un poco por dónde tenemos que tirar, cómo protegernos, ¿no?, en cuanto a los activos. Pero antes de ello, ¿qué activos son los primeros? Más hablado de las señales, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué activos son los primeros que suelen empezar a tener problemas si esta crisis va a más, como estás comentando? ¿Cuáles son los que normalmente hacen que pierda el control? ¿Qué activos son?
Bueno, fundamentalmente suelen ser dos tipos de activos. Uno, que son los que llamamos más cíclicos, ¿no? Los que están más ligados pues, a esa evolución económica. Pues ahí ponía claro el ejemplo del petróleo, pero sobre todo también el de las empresas, digamos, con mayor apalancamiento operativo. Las empresas que suelen tener, digamos, estructuras de producción donde se requiere mucho más capital. Estas suelen ser las que más empiezan a sufrir en primera instancia, las industrias básicas. Cuando la economía se para, pues empieza a demandar mucho menos elemento básico. Si se venden menos coches, se vende menos acero. Digamos que estas son las empresas que más van a poder sufrir. Y luego también está, como esta es una crisis muy particular, hay quien la está llamando ya la crisis más tonta o la potencial crisis más tonta de la historia, porque es una... Bueno, porque es una crisis que viene prácticamente autoalimentada. Es decir, aquí no estamos ante una situación de un gobierno que está respondiendo a una mala situación económica, sino que de repente ante una situación donde había ciertos elementos de debilidad, pero donde las cosas funcionaban, pues decimos, pues metemos incertidumbre, metemos aranceles, barreras al comercio, pues ahora amenazas, ahora nos pegamos con no sé quién. Claro, entonces, ante esa posible crisis autoalimentada o en fin, turboalimentada por las instituciones públicas, en este caso por el gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, pues claro, vamos a ver qué ocurre, porque también muchas empresas de ámbito comercial podrían sufrir, ¿no? Así que de empresas que se dedican mucho a, digamos, a productos que a lo mejor no son tan intensivos en capital o a lo mejor no tienen un componente tan cíclico, pero que de repente en este caso pues sí que empiezan a sufrir las consecuencias de estos aranceles. Yo creo que va a haber que analizar mucho en los próximos meses, creo que va a haber que hacer un estudio muy detenido sector a sector, porque esta crisis de producirse, insisto, de producirse, que todavía no es seguro que se produzca una fase correctiva o recesiva, pero de producirse, va a tener unas características bastante diferentes a otras que recordamos en un pasado reciente. Pues si va a tener esas características tan diferentes, Enrique, es muy complicado entonces saber cómo protegernos, ¿no? Cómo proteger nuestro dinero, o qué hacemos, nos vamos a los activos de siempre, nos vamos a por el oro, ¿no? Que es el que siempre se habla. O sea, ¿cómo podemos proteger pues esas inversiones, la gente que nos esté escuchando? Evidentemente ninguno de nosotros tenemos una bola de cristal, ¿no? Ya nos gustaría, ¿no? Y pueden pasar muchas cosas, pero sí que es verdad que ante una situación de tanta incertidumbre, yo no, si me lo permites ya por hablar de activos concretos, no voy a hablar tanto de crisis porque eso es un elemento todavía incierto, pero sí tenemos muy claro, valga la redundancia, que estamos en un entorno de muchísima incertidumbre y de muchísimos cambios acelerados. En estos momentos creo que la prudencia, sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene el SP500 y la expansión de múltiplos que hemos visto en los últimos años, creo que la prudencia en este caso vale doble. ¿Y qué es prudencia? Pues yo, si me lo permites, te diría, ¿a por qué activos podemos irnos? Bueno, pues para mí la prudencia es diversificar. En estos momentos es buscar una diversificación de nuestras carteras y una exposición diferente de nuestras carteras. No ser tan ambiciosos, sino buscar decir, oye, ahora ya quizás la búsqueda de rentabilidades tiene que ponerse en un orden relevante, pero por detrás de la seguridad. Este es el momento de buscar seguridad para nuestras carteras y nuestros patrimonios. ¿Cómo? Pues yo honestamente me iría por activos que están mucho más baratos, porque evidentemente activos que están mucho más baratos en estos momentos pueden tener un factor corrector totalmente distinto, es decir, tienen expectativas mucho más bajas, con lo cual es más fácil que cumplan las expectativas activos que están más baratos en renta variable que no pues las empresas que probablemente todos tengamos en mente que están cotizando pues a unos múltiplos muy elevados porque descuentan tasas de crecimiento de 2 dígitos durante 20 años, ¿no? Entonces, ¿Me hablas sobre todo de las 7 magníficas? Exactamente, ¿no? De las 7 magníficas. Yo creo que hay que empezar a mirar hacia otro lado. Estas empresas lo han hecho muy bien, pero creo que hay que mirar hacia otro lado, hacia activos que estén ligeramente más baratos. ¿Qué tipo de activos? Bueno, pues podemos tener, si somos muy prudentes, quizás el sector salud, por ejemplo, ¿no? El sector salud está cotizando unos múltiplos muy por debajo de la media general. En los últimos años se ha quedado por detrás, pero es un sector que suele ser muy defensivo en fases de crisis. ¿Por qué? Porque es que, pues por algo lógico, porque por mal que vayan las cosas, en general no dejamos de ir al médico o no dejamos de consumir medicamentos, ¿no? Entonces el sector salud puede tener un buen desempeño o puede cobrar relevancia en una cartera que quiera priorizar, digamos, la prudencia respecto a la ambición. Pero no solo podemos hablar del sector salud, ¿no? También podemos hablar, por ejemplo, y esto aunque suene muy contradictorio con lo que he dicho hace un momento, también hay elementos del sector energético que lo pueden hacer muy bien, y lo pueden hacer muy bien porque estaban muy baratos y las últimas semanas han vivido el remate. Y estoy hablando particularmente de las empresas, de algunas empresas de gas natural, ¿no? Sobre todo de gas natural licuado, que es, digamos, las empresas que están especializadas en
poner los medios necesarios en diferentes etapas de la cadena de producción para conseguir llevar el gas de un estado gaseoso a transformarlo en líquido, transportarlo y venderlo o volverlo a convertir en estado gaseoso y en destino. Estas empresas de gas natural licuado están relativamente baratas, tienen un potencial de crecimiento a largo plazo muy acusado y han caído mucho en los últimos días. Es decir, han visto un factor corrector enorme, de forma mucho más acelerada respecto al resto del mercado. Entonces ahí puede haber una oportunidad de empresas que, digamos, ya han hecho el ajuste. Entonces, y como están mucho más baratas, si encontramos empresas que generen flujos de caja positivo, que tengan una buena salud de balance y que además hayan visto una corrección muy importante, a lo mejor podemos estar en una posición más cómoda, ¿no? Entonces, ese activo, pues también yo lo destacaría. Por supuesto, tenemos los activos de renta fija, ¿no? A lo mejor, pues, hay que empezar a tenerlos en cuenta en la configuración de nuestras carteras. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final, ante tanta volatilidad, pues evidentemente podemos estar quizás más tranquilos si se produce este fenómeno. Y además, incluso como se espera que si la economía se enfría, tarde o temprano se produzcan nuevas bajadas de tipos, pues eso podría tener un impacto positivo sobre las carteras de bonos. Por lo tanto, digamos, Laura, que mi consejo, en este caso no mi consejo, porque esto evidentemente no es una recomendación, pero desde luego, desde mi perspectiva, lo que diría es, ha llegado la hora de ser un poquito menos ambiciosos y ser un poquito más prudentes, porque, diantres, hay mucho ruido en el escenario financiero y económico mundial en estos momentos. Tú estás cambiando tu cartera ya, Enrique. No sé si, me imagino que inviertes, no te he preguntado, pero me imagino que inviertes. ¿Estás cambiando ya tu cartera? Bueno, invertimos y de hecho es que y lo hacemos además de una forma muy transparente, porque hace un año y medio aproximadamente la Visual Factory, es decir, en todos los canales que están ligados a VisualPolitik, ¿no? VisualPolitik, Visual Economic, el Informeca, lo que hicimos en la Visual Factory fue crear, junto con Renta 4, un fondo de inversión. Entonces es un fondo de inversión que se llama Baltea Global y que es un fondo en el que nosotros depositamos nuestros ahorros. Es un fondo que buscamos que esté muy descorrelacionado con el índice. Es decir, que buscamos que sea más prudente y que incluso, aunque se enfrente a circunstancias correctoras, pues que digamos que a lo largo del ciclo lo pueda hacer regularmente bien, ¿no? Entonces ahí invertimos y sí, evidentemente ahí es donde estamos posicionados en este momento. Estamos posicionados en gas natural licuado, que nos gusta. Eso lo ha hecho un poco mal en las últimas semanas, pero creemos que ahí puede haber un cambio. Estamos posicionados también en sector salud y luego tenemos compañías del mundo digital, por ejemplo, o compañías que han sabido hacer los deberes del marco industrial y el mercado todavía no lo ha reconocido, ¿no? Pero sobre todo tratamos de alejarnos de las modas que han estado en vigor en los últimos años, porque entendemos que ha habido una expansión de múltiplos muy acelerada y los múltiplos muy elevados pueden sufrir mucho cuando las expectativas no se cumplen, y las expectativas son las primeras en caer cuando hay mucho ruido, cuando hay un factor recesivo. Entonces, esa es, invertimos de esta forma. O sea, aquí, skin in the game, como se suele decir, ¿no? O sea, ponemos todo lo que estoy diciendo, ponemos la carne en el asador para bien o para mal. Bueno, y además lo puede ver todo el mundo, como has dicho, o sea, que no es algo oculto, o sea, que es totalmente transparente y lo pueden ver. Y para vosotros que os dedicáis a esa geopolítica, a la parte política, a la parte económica, ya entrando más en el mundo de la inversión después de todos los activos y cómo hemos visto cómo proteger nuestro dinero, para vosotros, ¿cuál es el gran problema de la gente con la inversión? ¿Por qué no dan ese paso? Bueno, mira, déjame darte solo dos datos, porque yo creo que son escalofriantes. Mira, en España se dice mucho que no se invierte, y es verdad que no se invierte. No hay una cultura de inversión, pero en cambio hay muchos activos financieros. Es decir, las familias españolas han ahorrado dinero, han ahorrado capital, y hay muchos activos financieros. Concretamente, según los últimos datos de Inverco, unos 3 billones de euros en activos financieros hay en la economía española, ¿no? Pero el problema es que estos activos financieros, la mayor parte de estos activos financieros están invertidos en activos que no generan apenas rentabilidad. Es decir, la mayoría son cuentas de ahorro, depósitos a la vista, que en los últimos años, pues evidentemente no han rendido absolutamente nada, ni siquiera para compensar la inflación. Pero es que incluso cuando las familias españolas dicen, oye, vamos a tratar de mover nuestros ahorros, nuestro patrimonio, y recurren a la inversión, por ejemplo, a través de fondos de inversión, hay 850.000 millones invertidos en España en fondos de inversión, las rentabilidades que obtienen son miserables. Los datos de Inverco te dejan helados. O sea, sí. La rentabilidad media, el retorno medio de los últimos 5 años de los fondos de inversión que se comercializan en España ha sido del 2,45% anual. Es decir, que ni siquiera hemos sido capaces de compensar la inflación. Y es de locos, porque evidentemente
Esto podría tener, si fuese diferente la realidad, podría tener unas consecuencias muy grandes para el bienestar de las familias españolas. De hecho, una de las grandes diferencias de la prosperidad de las familias de Estados Unidos con la de las familias españolas tiene que ver con el uso de sus patrimonios y la búsqueda de retornos, ¿no? Y yo creo que esto se debe a una falta absoluta de formación financiera, si me lo permites, Laura. En España el tema de la educación financiera, de la formación financiera, siempre se ha visto con muchísima distancia, se ha visto de forma muy alejada y al final se ve a los mercados a la renta variable, pero también diría incluso a otros muchos mercados como la renta fija corporativa o las materias primas o, bueno, prácticamente cualquier cosa se ve con mucho riesgo. La gente lo suele identificar hasta con un casino, ¿no? Es decir, es como, no me atrevo porque, claro, la inversión no solo es una fuente potencial de rentabilidad, a nosotros nos gusta decir que sobre todo es una fuente de seguridad. Por ejemplo, si tú dependes de tu salario en España, si tú tienes tu pequeño negocio en España, si tú tienes tu empresa en España y las cosas van mal en España, lo mejor que puedes hacer es tener una parte de tu patrimonio fuera de España, en otros mercados, que tengan unos fundamentales mejores, ¿no? Hay un caso históricamente muy bueno, que a mí me gusta repetirlo mucho, pero que es muy bueno, que es lo que ocurrió en la Argentina del año 2000-2001, cuando se produjo el famoso corralito. Las personas que tenían su dinero en el banco, las personas que tenían su dinero en depósitos o en cuentas de ahorro, perdieron una parte sustancial de su patrimonio prácticamente de la noche a la mañana, en unos pocos días. En cambio, las personas que tenían su inversión en la bolsa argentina lo recuperaron en poco tiempo y las personas que tenían sus inversiones en la bolsa internacional, en mercados pues como Londres, como Nueva York, como Zúrich, esos lo hicieron muy bien. Se convirtieron, permíteme la expresión, en los reyes del mambo en la Argentina post-corralito, ¿no? Entonces, claro, la inversión es una fuente no solo de rentabilidad, sino de seguridad. El problema es que no tenemos los mecanismos porque no nos han enseñado herramientas, no nos han dado formación y lo vemos con mucho miedo. De hecho, déjame que te cuente, porque nosotros en la Visual Factory somos muy conocidos por canales de YouTube divulgativos y también, bueno, pues cosas como Baltia Global que te estaba contando, pero hemos visto este problema, porque mucha gente nos decía, bueno, pero ¿cuál es la solución? ¿No? Cada vez que hablamos de los problemas nos dicen, pero ¿cuál es la solución? Era mi siguiente pregunta, ¿cómo lo solucionamos? Claro, exactamente. Yo digo, bueno, soluciones puede haber muchas. Vamos a hablar del mercado de pensiones, de las reformas estructurales que hay que hacer en la economía, de si introducimos esquemas de cocapitalización o no, de incentivos. Pero es probable que los políticos no lo hagan. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es protegernos a nosotros mismos. Es decir, la primera solución de todas pasa por protegernos a nosotros mismos, no confiar en que otros nos arreglen el problema, sino ser conscientes de los problemas y solucionarlos. Entonces, cuando nos preguntaban esto, nosotros entendimos, hay que hacer algo. Y hemos hecho algo, si me lo permites, que es que se nos fue un poco, Laura, se nos fue, la verdad. O sea, empezamos diciendo, tenemos que arreglar esto, tenemos que dar una alternativa, y al final lo que hicimos fue contactar con la Universidad de las Hespérides, que es una de las universidades, yo creo que con más calidad educativa que hay ahora mismo en España. De hecho, tienen profesionales de tan reconocido prestigio como Juan Ramón Rayo, ¿no?, que es decano de su Facultad de Economía. Y nos pusimos en contacto con ellos y les dijimos, oye, tenemos que solucionar este problema. La gente nos pide soluciones, tenemos que dar soluciones, pero esto ya no son soluciones políticas, que también, pero tenemos que dar soluciones que puedan funcionar de verdad, hagan lo que hagan nuestros políticos, ¿no? Y entonces, como en España hay esa falta de conocimientos en finanzas y conocimientos en torno a la inversión, y que esto afecta a todo, afecta a los ahorradores, afecta a la gente a la hora de trazar sus carreras profesionales, afecta a los pequeños autónomos y pequeñas empresas. España es un país de autónomos y de pequeñas empresas que muchas veces no tienen los conocimientos necesarios como para hacer funcionar bien sus negocios, ¿no?, o para optimizar el funcionamiento financiero de sus negocios. Bueno, pues lo que hicimos con la Universidad de las Hespérides es, tenemos que cambiar esto. Y entonces lo que hemos desarrollado es un programa universitario de especialista multimercado y diversificación. Es decir, un programa universitario para que cualquier persona, desde cero conocimientos, pueda en el plazo de un año convertirse en un especialista universitario en inversión multimercado. Es decir, hemos hecho un programa, Laura, bestial, para arreglar todo esto. Es decir, para que una persona que tiene un pequeño negocio, una persona que es un autónomo, una persona que tiene unos ahorros y no sabe cómo invertirlos con seguridad, una persona que quiere mejorar su carrera profesional pueda convertirse en un especialista universitario en inversión multimercado. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos llamado a las puertas de los mejores profesionales que conocemos para que las clases, hemos diseñado un programa donde las clases van a ser eminentemente prácticas con profesionales en activo. Y al final aquí vamos a tener a gente tan conocida, bueno, pues como el propio Juan Ramón Rayo que participa, pero a muchos otros, ¿no? O sea, muchísima gente conocida, incluso dentro del sector financiero tenemos a espadas muy importantes de Renta 4, que es el banco de inversión independiente más importante de España, o de Cobas, por ejemplo, ¿no?, o también de TREA.
Es decir, tenemos un montón de profesionales en activo, pero además, no solo eso, sino que además de ser clases prácticas pilotadas por los mejores profesionales que hemos conocido, también hemos estructurado un programa donde aprendamos prácticamente todos los campos de las finanzas para convertirlos en especialistas financieros. Entonces, durante 12 meses, la idea es que cada mes veamos un campo temático. Entonces, en este programa que hemos hecho junto con la Universidad de las Hespérides, pues tenemos un módulo de renta variable, un módulo de renta fija, un módulo de inversión inmobiliaria. Ahí, por ejemplo, con Pau Antó, que es uno de los mayores especialistas en este mercado. Tenemos un fondo de criptoactivos, tenemos un fondo, un módulo de materias primas, tenemos un módulo de herramientas para cómo evaluar el riesgo geopolítico. O sea, tenemos módulos muy diferentes para que al cabo de un año una persona parta de cero y se convierta en un especialista en inversión multimercado. Y además todo con un título oficial de la Universidad de las Hespérides, un título oficial de España y con créditos europeos. Es decir, que la idea es que se haga algo y hacerlo bien, ¿no? O sea, entonces, que es oficial, vamos, que sales es con un oficial. Sí, porque mira, en internet además apuntan mucho los cursos, que están muy bien, pero nosotros hemos dicho, hay que hacer algo diferente. O sea, tenemos que dar una formación con primeros espadas, con primeros profesionales, una información oficial, que las personas, si así lo quieren, tienen que hacer los exámenes. Si así lo quieren, cuando terminen, tengan un título oficial que puedan incorporar en su currículum, que les pueda mejorar su carrera profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho y lo hemos puesto en marcha. Como te digo, son más de 300 horas con montones, decenas de profesionales de primer nivel. Y nada, solo decirte que si alguien que nos ve, pues ya si me lo permites, abusando un poco de ti, Laura, si alguien que nos está viendo le interesa convertirse en un especialista en inversión multimercado y tener un título oficial que así lo acredite y además aprender de los mejores espadas en los diferentes campos, pues todo esto tenemos una presentación el día 23 de marzo a las 7:07. Si no te importa, Laura, a lo mejor podemos dejar por aquí abajo el link a uso de tu confianza. En la descripción dejamos todo, dejamos el link para cualquier persona además que quiera por lo menos mirarlo y echar un vistazo. Pues apuntándose, este día hay un Zoom donde nos van a poder hacer a mí, a mi compañero Óscar y a Juan Ramón Rayo, pues todo tipo de preguntas sobre esta formación, que insisto, queremos que sea un punto y aparte. Porque mira, esto ya no es una cuestión de tenemos un programa universitario o no tenemos un programa universitario, ¿no? O sea, no es una cuestión de oye, haz este programa o porque, bueno, no, la cuestión es que hace falta. Es decir, la cuestión es que nos hemos quedado muy atrás, en un país con pequeñas empresas, en un país de autónomos, en un país donde los ahorradores están expuestos a ir al banco y fiarse de lo primero que les diga el comercial de turno. Y con unos resultados que son paupérrimos. Es que nuestro nivel de vida podría mejorar mucho a nivel general, que a nivel particular y a nivel general, si contásemos con estas herramientas, pues para no solo poder invertir, sino, insisto, para poder cuidar de nuestros ahorros y para poder mejorar nuestros negocios. Imagina, Laura, que estás pensando en emprender una actividad. Pues hombre, muchas veces emprendemos, tenemos muy claro lo que queremos hacer, pero luego nos falta el tema de pues, el control financiero, el control de la fiscalidad. Esto también va a estar recogido en este programa universitario, porque como te digo, la idea es que cuando una persona lo haga pueda terminar con amplios conocimientos y siendo todo un especialista, ¿no? Entonces también hay un módulo de gestión empresarial y fiscal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que es muy importante. O sea, porque entendemos que aquí se habla mucho de las soluciones y al final es Pedro Sánchez va a hacer no sé qué, Alberto Niño Feijóo va a hacer no sé cuánto. No. De verdad, lo primero que tenemos que empezar es nosotros mismos a cobrar independencia y a garantizar nuestro futuro nosotros mismos. Luego está bien ser reivindicativos, luego está bien ser críticos, luego podemos poner muchas medidas sobre la mesa, podemos pedir que se reforme el sistema de pensiones, podemos pedir que se introduzcan incentivos a la inversión extranjera directa, podemos pedir que las empresas tengan facilidades para la contratación durante los primeros años, podemos hacer muchas cosas. Pero como eso no está en nuestra mano, al final, yo lo que diría, mi primer consejo es empecemos a cuidar de lo que está a nuestro alcance. Pues sí, además, de hecho, este podcast nació un poco también con ese espíritu, Enrique, de traer a grandes profesionales donde al final hablo de diferentes estrategias para que cualquier persona que quiera dar esos primeros pasos en el ahorro, esos primeros pasos para invertir en fondos indexados, a través de acciones, aprender de los profesionales. Yo siempre digo, yo como periodista económica, los que sabéis sois vosotros, que sois los expertos y sois los que os dedicáis a eso, así que no hay mejor forma de aprender y que hacerlo así. Así que nada, os mando, vamos, enhorabuena y espero que vaya ese curso, además con ese potencial de ir respaldados también por una universidad, que al final eso también es muy importante. Ya para ir terminando, Enrique, hemos hablado un poco de inversión y de ese contexto, pero a mí me queda una pregunta para hacerte para al final. Empezaba con ella también al principio del programa y sí me gustaría saber para ti cuál es la mayor amenaza que
que tenemos este 2025 para nuestros ahorros? Qué buena pregunta y qué difícil de contestar. La mayor amenaza, yo diría, no quiero ser repetitivo, tengo la sensación de que me he repetido mucho con algunas cosas, pero es que honestamente es la realidad a la que nos enfrentamos. La mayor amenaza que tienen nuestros ahorros es que el sistema comercial y económico que estaba en vigor hasta ahora se rompa. Mira, déjame decirte esto para terminar, que me parece interesante. Donald Trump habla muchas veces de el déficit comercial y plantea el déficit comercial como una especie de robo de otros países a Estados Unidos, cuando un déficit comercial no es más que el intercambio de una cantidad de dinero por un producto que los propios norteamericanos están demandando, ¿no? Pero es que hay algo de lo que no habla, o sea, hay algo de lo que siempre se olvida, y es que así como Estados Unidos tiene un déficit comercial, tiene un superávit en la cuenta por capital. ¿Y qué es esto? Pues que los ahorros de todo el mundo llegan a Estados Unidos y se canalizan masivamente a Estados Unidos, es decir, los ahorros de los europeos, que cuando nosotros vamos a un banco y compramos un fondo de inversión, lo más normal es que un porcentaje muy grande de ese fondo de inversión termine en Estados Unidos. Y eso termina invertido en empresas de Estados Unidos, en nuevos proyectos de inversión de Estados Unidos, y bueno, así es como ha surgido pues todo el clúster tecnológico de Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Entonces, Estados Unidos es una enorme aspiradora de capitales mundiales. O sea, es una enorme aspiradora de productos, y ahí tienen un déficit comercial, pero también es una enorme aspiradora de capitales, porque si me lo permites, los norteamericanos, la economía de Estados Unidos ha inventado algo, y es la venta masiva de títulos financieros. O sea, estos ya no es que nos vendan deuda, es que ellos han especializado en creamos empresas, las troceamos y vendemos las acciones, vendemos las participaciones o vendemos la deuda de la empresa por todo el mundo a los inversores de todo el mundo, y esas posiciones se concentran aquí, en Estados Unidos. Entonces, claro, el problema es que si se rompe la parte comercial, también se va a romper esta otra parte. Es decir, al final, si se produce una ruptura de la integración de las economías internacionales, si se produce una ruptura o un enfriamiento de la integración entre Europa y Estados Unidos, no solo van a sufrir las empresas que vendan productos en Estados Unidos o los consumidores, que les va a costar más comprar productos, sino también se va a resentir gravemente este otro espectro de la economía. Europa es el primer tenedor de activos financieros en Estados Unidos de todo el mundo. Es decir, los ahorradores europeos tienen una cantidad salvaje de títulos financieros de todo tipo, de deuda del gobierno, de deuda de las empresas, de derivados financieros, de acciones, de todo tipo. Y eso se puede resentir. Entonces, el mayor riesgo al que nos exponemos, evidentemente, es que esto se rompa. Porque es un mecanismo, es un sistema que ha funcionado muy bien, que ha generado muchísima prosperidad. Un sistema que además es relativamente justo, porque los países que lo han hecho bien bajo este sistema, lo han hecho bien, les ha ido bien. El caso de Suiza, por ejemplo, el caso de los países bálticos en Europa, el caso de Polonia, lo han hecho bien. Incluso Holanda lo ha hecho bien y les ha ido bien. Y otros países que lo han hecho mal, pues a lo mejor han tenido peores resultados. Pero en general ha sido un sistema que nos ha permitido que fluyan los capitales, que haya una enorme explosión tecnológica, que haya una enorme explosión de la producción internacional, y ha generado la época de mayor prosperidad de la historia de la humanidad. Entonces, el mayor riesgo en 2025, no soy catastrofista, no quiero serlo, estoy invertido en el mercado, pero evidentemente el riesgo existe y el mayor riesgo es que esto se rompa, y por eso tenemos que ser prudentes. Insisto, hay que ser siempre ambiciosos, pero creo que este es el momento de anteponer la prudencia a la ambición. O al menos equilibrar mejor este reparto de cartas. Pues con ello nos vamos a quedar. Enrique Couto, ha sido un placer. Gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado, por intentar explicar algo que no es sencillo, como es esa geopolítica, cómo nos afecta a nuestro día a día, que muchas veces lo vemos muy lejos, porque está muy lejos, a muchos kilómetros, pero está más cerca de lo que muchos nos pensamos. Así que gracias por abrirnos la luz y además intentar, pues eso, a través del mundo de la inversión, que todo el mundo aprenda que se puede, que la educación financiera es fundamental y que lo que no nos enseñan, por lo menos nosotros sí podemos hacer para que aprender de ello. Que hay muchísimo contenido y muchísimos cursos como el vuestro para poder dar ese primer paso y tener un apoyo de grandes profesionales que están en activo, que eso también es muy importante para la hora de aprender. Enrique, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, un placer estar contigo.